Rey. Bueno, mis hermanos, quiero traerles una enseñanza que es muy común y que todos la hemos observado, escuchado, predicado, enseñada de muchas maneras. Se le ha dado muchísimas interpretaciones. Pero para poder interpretar las Escrituras, no se pueden interpretar de una manera de grupo o con una mentalidad de una iglesia, de una congregación, de un grupo. Se tiene que interpretar de la manera por la cual fue escrita y con el propósito con el cual fue escrita. El Señor Jesucristo tenía muchas cosas que decir, pero siempre tenía un propósito fundamental. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Lucas 16, comenzando del capítulo 19, el Señor Jesucristo comienza a narrar una parábola. Y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero había un mendigo que llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de sus migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. La historia continúa y dice que muere uno. Muere el leproso y muere también el rico. Pero hay un asunto que declara que cuando se encuentran en este lugar donde despiertan los dos, uno despierta en los brazos de Abraham. Pero el rico despierta de otro lado. Y dice que está como sufriendo, como que tiene sed y nadie le puede dar un vaso de agua. Y de aquí se ha desprendido muchas interpretaciones. Por ejemplo, que este acontecimiento no es otro resultado más que el infierno. Y así se tradujo desde siglos atrás, que los ricos iban simplemente al infierno y los pobres al cielo, cuando esto en realidad no es bíblico. El Señor Jesucristo da esta parábola porque quiere enseñarle a aquellos que le están escuchando. Y el contexto de esta escritura, o sea, de esta parábola, se encuentra en Lucas en el capítulo 16 y el versículo 14 y 15. Dice así: y oía también Jesús todas estas cosas, los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Seguidamente, el Señor le comienza a relatar la parábola. Ellos, la Biblia lo dice, eran ávaros porque extraían dinero para sí de oraciones, de todo lo que se vendía en el templo, muchísimas cosas en los cuales ellos se hacían ricos. La creencia entre los judíos era que entre más rico la persona llegaba a ser, eso era una bendición de Dios. Pero estaban muy equivocados, porque cuando hace la parábola, da a entender que este hombre rico era un hombre rico, sí, tenía de todo, pero no tenía misericordia, ni tenía en cuenta la ley de Dios, ni tenía en cuenta que este hombre necesitaba
una migaja de pan. De tal manera que cuando declara el Señor que esta persona muere, esta persona va a un lugar que no es a donde todos los judíos pensaban que iban a ir por ser descendientes de Abraham. Declara que el mendigo llega y despierta a los brazos de Abraham, pero el rico no. Y la pregunta es ¿por qué? Continuando con la escritura que se deja, la Biblia dice que el rico le despierta y le dice a Abraham, Padre Abraham, yo no quiero que, reconociendo que está en un lugar diferente al cual él suponía en la tierra que iba a ir a dar por ser judío, se encuentra que no es así. Y le dice, Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos y yo quiero que alguien les vaya y les llame la atención, que cambien su proceder. Esto es lo que quiere decir en el contexto, que cambien su proceder y que alguien vaya y se levante de los muertos y vaya hacia allá. El padre Abraham le dice, bueno, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. En otras palabras, las escrituras, la ley declaraba que tenían que hacer misericordia, que no podían hacerse ricos a costas de los demás. Él entonces le dice, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esto quiere decir de que reconoce él que él no había seguido las escrituras tal como se las habían entregado como judío que era. Abraham le contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán a aquellos que se levantaren de los muertos. No es el infierno en realidad. Simplemente esto fue una parábola para hacerle saber a aquellas personas que tienen un concepto contrario a lo que enseñan las escrituras. Los ricos no van a dar al infierno por ser ricos, ni los pobres van al cielo por ser pobres. La Biblia enseña que son los justos los cuales Dios tomará en su seno. Si alguno contradice las escrituras, vive no de acuerdo a las escrituras, no puede esperar el favor de Dios. Tenemos que seguir lo que la Biblia enseña. Jesucristo enseñó que esta era la forma más segura de poder vivir lo que las escrituras le habían dejado a este hombre primeramente. A nosotros nos ha dejado las escrituras de la misma manera. El apóstol Pedro dice que es bueno que sigamos y entendamos y vivamos las escrituras, porque siguiendo las escrituras no caeremos jamás. Dios les bendiga y gracias.